Bien, buenas tardes. Vamos a hablar de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es uno de los procesos más complejos para explicar dentro de la historia y está enmarcado dentro de las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX. Para comprenderla vamos a ir primero a ver cuáles son las influencias. ¿A qué llamamos influencias? Llamamos a influencias a hechos que han ocurrido en tiempo y en espacios lejanos. Por ejemplo, la Revolución Industrial Inglesa, que cambió las formas de producir y de relacionarse en el mundo, y donde los ingleses salían a buscar mercados consumidores y materias primas. La independencia de las colonias inglesas de América del Norte es un suceso que va a significar un modelo para las futuras procesos de independencia y sobre todo por el modelo de constitución donde se van a imponer las ideas de la Ilustración. ¿Qué son las ideas de la Ilustración? Sobre todo el pensamiento de Rousseau, que habla del contrato social y la soberanía popular, y Montesquieu con la división de poderes. Ambas ideas van contra el absolutismo, que es lo que tenía Francia, por lo cual se va a llegar a una revolución, y la Revolución Francesa va a marcar el inicio de la era contemporánea y es la primera revolución burguesa de la que estamos hablando. ¿Qué pasó con todos estos procesos? Son sucesos que cambiaron las relaciones económicas y políticas mundiales. Ahora bien, dentro de la Revolución de Mayo también vamos a destacar los antecedentes, que son más cercanos. ¿Por qué? Porque se van a dar dentro de la América española. Primero, las reformas borbónicas. Las reformas las inicia el rey Carlos III de España y que quiere como objetivo concentrar el poder del rey, mejorar las finanzas y tener un mayor control político y económico de sus colonias americanas. Todas las reformas beneficiaron directamente a los españoles, sobre todo a los comerciantes, y perjudicaron a los criollos e indios que tuvieron que pagar más impuestos y tenían menos participación económica y política. La reforma no modifica el sistema de monopolio por el cual solo España y las colonias podían comerciar. En realidad, las colonias solo podían comerciar con España. Si bien se abrieron puertos, no se habilitó poder comerciar con otros países. Muy importante dentro de las reformas fue la creación del Virreinato del Río de la Plata, que lo transformó a Buenos Aires en un centro político, militar y económico, porque se habilita el puerto para el comercio con España. En 1806 y en 1807, Buenos Aires sufre las invasiones inglesas. ¿Qué buscaban los ingleses? Buscaban puertos. ¿Por qué buscaban puertos? Porque en Europa Napoleón le había cerrado toda la Europa continental a los productos ingleses y por el proceso de revolución industrial necesitaban vender. Vender legalmente a las colonias españolas no podían por el monopolio, entonces decidieron tomar el puerto de Buenos Aires para tener un nuevo aliado comercial. En las invasiones inglesas, la de 1806, los ingleses toman Buenos Aires, por eso la conocemos como la Reconquista, que estuvo liderada por Liniers, y la segunda la conocemos como la Defensa porque van a evitar que los ingleses tomen la ciudad de Buenos Aires. Durante el tiempo que los ingleses estuvieron en Buenos Aires, permitieron el libre comercio y los criollos vieron esos beneficios. Además, Liniers fue un líder natural elegido por el bando criollo frente a la ausencia del virrey Sobremonte, que huye hacia Córdoba. Y aquí se ven los primeros signos de poder tomar decisiones, además de la formación de milicias criollas, que van a ser muy importantes para el proceso de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, nosotros en el Río de la Plata la conocemos como la Revolución de Mayo, pero en realidad fueron sucesos que se dieron en toda América española. Las causas internas.
La causa económica es básicamente el monopolio comercial que perjudica fuertemente a los comerciantes y productores americanos. En lo político, las reformas borbónicas habían reducido la participación de los criollos en los cabildos por la nueva disposición política que tenía América con la creación de los virreinatos, capitanías e intendencias. Y en lo social, los grupos eran muy diferentes y todos tenían aspiraciones especiales y diferenciadas unos de otros. De esta forma, vamos a llegar a lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo, que tiene que ver directamente con un proceso europeo. ¿Cuál va a ser la causa externa de esta revolución? Napoleón ha invadido España en 1808. En realidad quería llegar a Portugal, porque Portugal no había adherido al bloqueo continental por ser aliado de Inglaterra, y en su paso por España, teóricamente con permiso del primer ministro, decide Napoleón quedarse con España. Se va a producir la destitución, primero la abdicación del rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, y luego Fernando queda preso de Bonaparte. Y va a poner en el trono a su hermano José Bonaparte. A José los españoles despectivamente lo llamaban Pepe Botella porque le gustaba bastante el trago. ¿Qué va a pasar frente a esta invasión de Napoleón? Los españoles los van a enfrentar. ¿Cómo los van a enfrentar a los franceses? De dos maneras. Primero, van a formar juntas de gobierno en cada una de las ciudades españolas, todas en nombres del rey Fernando que está preso. Esto es una forma de soberanía popular. Y a su vez, militarmente, van a combatir a los españoles. Aquí va a tener una actuación destacada San Martín, que todavía tiene el grado de capitán. Todas las juntas que se habían formado en las distintas ciudades están representadas o tienen representantes en la Junta Central que funcionaba en la ciudad de Sevilla. ¿Cuál va a ser la causa desencadenante de la revolución? En mayo de 1810 llega la noticia de que ha caído la Junta Central de Sevilla. La noticia la trae un buque inglés que trae diarios de Inglaterra donde comenta este suceso que había ocurrido en enero. Fíjense la lentitud de las comunicaciones. La Junta Central de Sevilla había nombrado como virrey del Río de la Plata, reemplazándolo a Liniers, a don Hidalgo de Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros. De esta manera nos vamos a encontrar con qué situación. Los criollos se van a preguntar quién gobierna en Buenos Aires. La institución que nombró al virrey ya no existe. El rey está preso. ¿Qué ocurre o qué debería ocurrir? La soberanía tiene que volver al pueblo. En la segunda parte vamos a hablar de la Semana de Mayo y la conformación del primer gobierno patrio.